Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Muy buenas tardes amigos, bienvenidos y bienvenidas a Caminos de Encuentro, diálogos sobre la realidad social, un espacio de reflexión y aprendizaje donde ponemos en el centro las voces de aquellos que no tienen voz, nuestras comunidades. Este programa es una iniciativa de Fe y Alegría Panamá en alianza con Solidaridad y Misión de los Claretianos, comprometidos con la educación popular, la justicia social y la reconciliación. Hoy el tema que vamos a abordar es vivir con VIH, derechos y dignidad en contextos de vulnerabilidad, explorando las intersecciones sobre las personas que están con el virus, los derechos humanos y las condiciones de vulnerabilidad de los mismos. Además, vamos a tratar de promover una visión inclusiva basada en los derechos para enfrentar los estigmas. De hecho, mañana, 18 de diciembre, se celebra también el Día Internacional de la Población Migrante en el mundo, que ha sido promovido por las Naciones Unidas desde hace muchísimos años, y pues en este marco también nosotros queremos hablar de las personas con VIH. Hoy tenemos a la licenciada Elsa, que va a estar con nosotros acá. Ella viene de Aid for AIDS, una agencia que trabaja con especialidad en las personas que tienen el virus de inmunodeficiencia y también pues personas que hayan desarrollado el SIDA. Así, bienvenida, Elsa. Gracias, muy buenas tardes. De verdad que antes que nada agradecerle la invitación a esta actividad que me parece muy importantísima debido a que es un tema importante que muchas veces no se habla. En primer lugar, lo que tenemos que tener claro es que las personas que nos escuchan o que las personas generalmente tenemos muy poco conocimiento sobre el tema del VIH y a veces confundimos VIH con SIDA y eso no es correcto tenerlo en consideración. Entonces, generalmente estas personas sufren muchísima vulneración de sus derechos. ¿Cuáles son principalmente los derechos que se violan a estas personas? Bueno, como todo lo tenemos que hacer en base a evidencias, no en base a suposiciones, que es algo fundamental y que la medicina nos ha enseñado. El año pasado se presentó un informe de parte de la Defensoría del Pueblo donde hablaba sobre los derechos de las personas, en el caso de estigma y discriminación en Panamá. Ahí se pudo detectar que lamentablemente no contamos con una evidencia ni cuantitativa ni cualitativa donde podamos decir cuántas personas o cuáles son los derechos específicamente que se violan en Panamá de las personas. Debido a esto, se han tomado algunos antecedentes porque históricamente sabemos que las personas con VIH siempre han sido estigmatizadas y rechazadas por el desconocimiento, como muy bien mencionó al inicio, ¿verdad? Es cierto, el VIH y el SIDA no son lo mismo y creo que es importante la aclaración, ¿verdad? El VIH es el virus y el SIDA o el VIH avanzado, que antes lo conocíamos como SIDA y que las personas lo entendían que era como la etapa finalización de las personas. Sin embargo, con las actualizaciones y los avances de la medicina, ahora se llama más que SIDA, VIH avanzado. Ok, una pregunta sobre este punto. Cuando nosotros comenzamos a escuchar de esta enfermedad, primero se llamaba, se le decía una enfermedad mortal desconocida. Y evidentemente era que no se conocía cuál era el patrón, ni siquiera cómo se contagiaba al principio. Luego se habló de que había pasado de un chimpancé al ser humano, luego se habló de que era una enfermedad de las comunidades, en ese tiempo no se decía ni siquiera LGTBI, sino comunidades homosexuales. Entonces que era básicamente la enfermedad de las personas que eran homosexuales. Luego empezaron a aparecer casos cada vez masivos y hubo como un momento en que hubo una alarma mundial y generalizada sobre esto, sobre la enfermedad. Cuando nosotros hablamos de este tipo de cosas, yo recuerdo que se tenía esa sensación de
no me toques, no te me acerques, se me va a contagiar, y no había el conocimiento sobre este tipo de procesos o cómo eran, digamos, ni siquiera las patologías, porque algunos desarrollaban enfermedades como la neumonía, como problemas de alimenticios o de sangre, algunos sarcomas, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, yo recuerdo una película, Filadelfia, que sirvió mucho para como hablar con mayor, digamos, nitidez y con mayor libertad sobre el tema. Y yo recuerdo muy bien la canción y la película, porque había una canción que se llamaba Street of Philadelphia, que era muy interesante escuchar la letra también para ver ese. Pero el contexto de Filadelfia era eso, es decir, la discriminación por ser no solamente homosexual, sino por ser VIH positivo. Entonces, ¿cómo hemos avanzado en nuestras sociedades para poder decir hoy en día, creemos que hemos podido caminar hacia adelante en, digamos, de la tolerancia hemos pasado a la inclusión, y de la inclusión hemos podido hablar de integración de este proceso? Ok, hay varios aspectos ahí, y qué bueno que ha tocado eso, porque hay muchas teorías de cómo comenzó la infección, sin embargo, no hay nada en concreto, ¿verdad? Solo son teorías. Sin embargo, hay aspectos fundamentales. El virus de VIH no se contagia, se transmite. Y quiero hacer esa aclaración, que por eso también hay muchos factores de discriminación hacia las personas con VIH. Porque, por ejemplo, los virus que se transmiten necesitan otro cuerpo, otro ser vivo, otra célula viva para poder generarse. Y ahí lo vimos como cuando tuvimos el COVID. El virus del COVID sí se contagia, como el virus del resfriado. Los virus que están en el aire, esos se contagian. Los virus que necesitan de otra célula viva se transmiten. Entonces, eso es importante que las personas tengan claro la definición de una y de la otra, porque el VIH no se contagia, no que se transmite, y por eso el temor de algunas personas. Así como cuando comenzó el COVID, nosotros teníamos miedo, inclusive alguien salía a la calle y cuando llegaba lo bañábamos ya que casi que en cloro, casi que entrábamos sin ropa a la casa. ¿Por qué? Porque nos contagiábamos de COVID. El VIH no se contagia, ¿verdad? El VIH necesita un cuerpo vivo y necesita algo, sí, vivo para poderse transmitir. Entonces es importante que las personas lo tengan muy claro. Adicional a eso, que el VIH, más que una enfermedad, es una situación de salud. Así como los diabéticos, no decimos, es usted es usted un enfermo diabético, ¿verdad? A menos cuando ya está en el hospital. Pero de lo contrario, usted es una persona diabética. Entonces, una persona con VIH es una persona que vive con VIH o una persona con VIH, ¿verdad? Entonces, esos son conceptos que debemos de tener claros. Y cuando digo que no se contagia, entonces, si no se contagia, porque algunas personas dicen, bueno, si se va a sacar el carnet de salud, no se lo podemos dar porque si le cae la sangre va a contagiar a otras personas, definitivamente no las va a contagiar. Para la alimentación, obviamente, tenemos que tener algunas medidas de seguridad, pero todos. Claro. Porque si no tenemos las medidas de higiene, entonces sí podemos contagiar a personas, pero de otras enfermedades, no de VIH. Entonces tenemos que tener claro que el VIH se transmite a través de medios específicos. En el caso de Panamá es regularmente en un alto porcentaje por relaciones sexuales. También transmisión vertical de una madre al hijo, que puede ser durante el embarazo, durante el parto, en la lactancia materna, siempre y cuando la madre no haya sido identificada con el virus, porque si la madre está con sus medicamentos, la ciencia ha avanzado tanto que son otras condiciones que hace 25 años no las teníamos. Podemos entonces estar hablando de que hemos pasado de un proceso en donde, digamos, esta condición médica o de salud, como bien lo señalaba, pasó de ser una enfermedad, entrecomillado, que estigmatizaba a un colectivo en concreto, a considerarse, digamos, a los niveles del cáncer, a la tuberculosis, el sarampión o la poliomielitis. Sí. O sea, es decir, son condiciones médicas que pueden ser tratadas y con las que puedes convivir sin necesidad de estar estigmatizado
o como hacían antes con los leprosarios, que te mandaban a un lugar aparte para vivir. Yo creo que esto es importante también para nuestros amigos que nos están escuchando y nos están viendo, que entendamos este parámetro que está hablando acá la licenciada, porque es fundamental para nuestros trabajos pastorales, en nuestras parroquias. Es muy importante tener dentro de la pastoral de salud el conocimiento necesario para tratar con estas personas, porque no son personas que debemos rechazar o minimizar o minusvalorar, sino al contrario, por el contrario, yo creo que es un proceso también, porque aquí había otra condición, y aquí yo quisiera hacerle una pregunta, que es el tema de lo moral, es decir, porque dentro de la estigmatización que había de la enfermedad era, tú estás enfermo porque eres un pecador, porque eres homosexual, porque vives una vida licenciosa, entonces había ese tipo de percepción de la gente sobre el tema. Y entonces al estigma de la enfermedad se le agregaba el estigma moral y la condena. Eres un pecador. Y entonces la persona incluso sentía que era un pecador y vivía con esa proscripción de sí mismo, es decir, soy una persona indeseable. Yo lo visualizo desde esta perspectiva si lo vemos desde el Evangelio. Era un leproso que salía a la calle como salió. Es decir, Jesús, hijo de David, si tú puedes, sáname. O sea, es decir, esa era la condición de una persona que había desarrollado la enfermedad. Sí, claro. Creo que uno de los factores fundamentales es eso de la estigmatización. Si bien es cierto, al inicio de la pandemia comenzó con la comunidad homosexual y he sabido de todos que muchas veces como cristianos tendemos a criticar, a señalar a algunas personas como pecadoras o nos atrevemos a ser jueces sin ninguna medida en cuanto a esta situación. El VIH, creo que en muchas ocasiones el problema de la estigmatización es esa, ¿verdad? Porque si nos damos cuenta, por ejemplo, en Panamá, una de las principales formas de adquirir el VIH o que se transmite es a través de relaciones sexuales, pero las relaciones sexuales no solo las tienen los homosexuales, sino que también los tenemos los que somos heterosexuales, los que somos cristianos, los que somos pecadores o los que no lo somos. O sea, siempre y cuando una persona sea sexualmente activa, está en riesgo de contraer el virus de VIH, independientemente cuál sea su preferencia, si es homosexual o no es homosexual, una persona igual puede contraer el virus. Y una de los señalamientos sociales, sobre todo religiosos, diría yo que es el pecado, ¿verdad? O sea, lo atribuimos a que te infectaste porque en más de 4 cosas tú andabas, o saber con cuántas parejas tú tenías, independientemente que seamos heterosexuales, ¿verdad? En el caso de las mujeres, hace unos años atrás, era una de las mayores preocupaciones, porque si bien es cierto, en el 80, en los años 90, eran de 10 hombres, una mujer se infectaba, en la actualidad casi es de 1 a 1. ¿Verdad? Y entonces, ¿cómo esa mujer, siendo amas de casa, porque teníamos la situación de que amas de casa se estaban infectando del virus? Entonces, ¿cómo esa infección llegó? Es porque también las personas heterosexuales tienen múltiples parejas y obviamente que llevan el virus a la casa, ¿verdad? Entonces, no es necesariamente que un homosexual. Y en Panamá se vio muchísimo eso, que muchas personas amas de casa se empezaron a hacer muchos mensajes, mucha educación con amas de casa, tomando en consideración que amas de casa se estaban infectando, que el número de mujeres actualmente casi es muy similar al número de hombres. Y eso es preocupante y alarmante, no solo por la vulnerabilidad como mujeres, sino que también somos las procreadoras. Y si una mujer está embarazada, se da cuenta que vive con el virus. Afortunadamente en Panamá la ventaja es de que a las mujeres embarazadas las pruebas son gratuitas para detectar a tiempo el virus del VIH y terminar en feliz término, un término adecuado, todo lo que es su embarazo. Entonces creo que uno de los factores fundamentales es la señalización del pecado, y igual podemos verlo en un estudio que presentaron las personas las personas que viven con VIH en marzo de este año, donde hablaba sobre el estigma y la discriminación, y una de las situaciones más lamentables es el
autodiscriminación, por la señalización que familiares, amigos tienen muchas veces, porque no queremos decir yo vivo con VIH, porque qué va a decir la sociedad, ¿verdad? O sea, ¿en qué andabas? ¿Por qué te infectaste? Y muchas de las mujeres no andaban en nada, sencillamente eran amas de casa y les tocó, ¿verdad? Les tocó porque, si bien es cierto, no tenemos una educación sexual, mucho menos una comunicación sexual donde hablemos abiertamente y donde nos han hecho creer que solo tenemos que tener una pareja y está bien a los que deciden de esa manera. Sin embargo, vivimos en países machistas también, donde muchas veces a las mujeres no se nos permite, pero a los hombres sí se les permite que puedan tener múltiples parejas, y entre más parejas tengan, son más hombres, son más machos, son los mejores hombres que puedan existir. Entonces, a veces las mujeres sabemos que hay infidelidad y nos hacemos las ciegas porque nos han educado a que hasta que la muerte nos separe, ¿verdad? Y llegamos a ese tipo de situaciones. Entonces es importante que como pastoral también tomemos en consideración eso, ¿verdad? Que tienes que ser como una comunicación sexual también abierta. Y si alguien no va a ser responsable con su sexualidad, al menos que sea responsable con su pareja. ¿Qué quiero decir? Ok, tú te vas a poner en riesgo, obviamente no le vas a pedir permiso a nadie, pero usa las medidas de protección necesarias si no vas a ser responsable con tu única pareja y si vas a tener más de una pareja, ¿verdad? Aquí entramos en otro nivel de la percepción, que yo creo que es importante que lo tengamos en este momento en consideración. Cuando nosotros hablamos y pensamos en la sociedad, digamos una sociedad cristianizada, como es la panameña, en donde aunque la Constitución nos declara país laico, evidentemente somos un país que estamos atravesados, digamos, por la conciencia religiosa y por una visión particular de un Dios o de una religión y muy moral. Somos muy morales, eso es muy importante tenerlo en consideración. Ahora, siempre se habla de que la fidelidad es la primera barrera contra este tipo de enfermedades, porque aquí no solamente tendríamos que hablar del VIH, sino también de todas las enfermedades de transmisión sexual. Es decir, que son muchísimas más extendidas que el VIH en Panamá. O sea, todo lo que es las ETS que decimos. Entonces, ¿qué es importante para nosotros al hablar de esto? Y que yo creo que es fundamental el verlo. Cuando hablamos de estos temas, generalmente en las familias hay mucho, eso no se habla, eso no se toca, eso no se dice. Tú eres una señorita, no puedes hablarlo, no puedes decirlo. Entonces, o no puedes, no hagas esto, no hagas lo otro, no, así no se hace esto. Entonces, se habla muy poco, usted lo ha dicho muy bien, hay muy poca comunicación sexual. Entonces, y a veces creemos que el sexo es solamente el coito. Y ese es otro problema que tenemos de trasfondo con este tema a nivel del VIH. Es decir, el VIH no solamente se transmite por el coito, se transmite por creo que transfusiones sanguíneas, por malas praxis en algunos momentos que hay de transfusiones mal hechas o cosas, o esas alteraciones. Entonces yo creo que son cosas que debemos saber. Pero volviendo al punto, y aunque pareciera que me había salido del tema, no es eso, sino preguntarle directamente, es decir, cuando nosotros hablamos de estos temas en nuestras familias, siempre ese tabú, ¿cómo poder abordar pedagógicamente y de forma, digamos, sencilla, sincera con nuestros hijos e hijas estos temas? Porque tenemos que hablarlos desde pequeños. Claro, muchas veces hay algunos aspectos culturales que tenemos que ir modificando, ¿verdad? Porque los latinos, no vamos a hablar de los panameños, no, que los latinos somos altamente religiosos, independientemente cuál sea la religión, somos altamente religiosos y también se nos ha privado como de expresarnos abiertamente
y hablar de nuestra sexualidad. Entonces es importante, a los hombres todavía se les da un poco más de libertad que a las mujeres. Las mujeres no podemos decir lo que nos gusta o lo que no nos gusta sexualmente. Ustedes todavía se atreven un poquito más como hombres a decir lo que le gusta o no le gusta en algún aspecto. Sin embargo, ¿cómo se puede hablar abiertamente con los hijos? Yo tengo 2 hijos, uno de 25 años y uno de 20. Ambos han crecido en todo el tema de VIH, porque desde antes de que ellos nacieran yo ya trabajaba el tema de VIH. Entonces, cuando hablamos de sexualidad, yo creo que desde la casa tenemos que empezar a hablar de los órganos sexuales como, ¿cuál es el nombre? Penes, vagina, pero nosotros le decimos a la vagina el tontón o la chacarita. Mira, papi, vamos a verle la chacarita. O sea, estamos hablando con términos poco adecuados. Si vemos, cuando nosotros estamos cambiando a un niño, y digo niño porque cuando lo limpiamos, que hay que cambiarle pamper, en algún momento determinado la manipulación hace que tengan pequeñas erecciones los niños. Y es lo más normal y natural porque es una reacción del cuerpo, pero a veces las mujeres o las mamás nos asustamos. Entonces, desde ese momento nosotros tenemos que ir educando a nuestros hijos, primero hablándoles desde pequeños las cosas tal como son. A veces se cree de que si a un niño yo le hablo de sexualidad, ya lo estoy incitando a que tenga relaciones sexuales o un coito, pero no es así. Yo creo que la curiosidad surge del desconocimiento y de lo que nos prohíben es como lo que nos atrae, ¿verdad? Todo lo prohibido nos atrae, inclusive la comida. Si soy diabética, lo primero que me llama la atención son los dulces, ¿verdad? Si me ponen a dieta, lo primero que me llama la atención es la comida y estoy pensando en comida, porque me lo prohíben. Entonces, todo lo prohibido nos atrae. Entonces, creo que desde la casa, acá en Panamá, una de las situaciones que tenemos es que lamentablemente por las autoridades del Ministerio de Salud no se ha podido autorizar una ley de educación sexual. Entonces, sexualidad en las escuelas muchas veces es prohibido y es sancionado porque no se habla. Y la escuela es una de las principales en hablar, porque entonces estábamos algo así como ¿qué es primero, la gallina o el huevo, verdad? Entonces hablábamos de sexualidad y las escuelas decían, no, eso se tiene que hablar en la escuela. Los papás decían, no, eso se tiene que hablar en la escuela. Entonces, que en la casa, que en la escuela. Entonces quedamos así y hasta la fecha no tenemos una educación sexual abierta para los muchachos. Creo que para hablar de sexualidad es importante que los papás sepamos, aprendamos. No hay una escuela, si bien es cierto, hay escuelas de padres, pero de igual ninguna escuela de padres nos va a enseñar a ser padres. Lo que vamos aprendiendo y con cada hijo aprendemos cosas diferentes, porque los que tienen más de un hijo no me dejarán mentir de que cada hijo es diferente. Lo que me funcionó con un hijo no me va a funcionar con el otro. Pero hablar y tener una comunicación donde nosotros podamos explicar inclusive del periodo menstrual, porque a veces ni de eso se habla en las casas. Una mamá a veces no le explica a la niña cuándo va a ser su periodo menstrual. Todo eso es hablar de sexualidad, porque estamos confundidos, pensamos de que hablar de sexualidad es hablar del coito. No, no es hablar precisamente del coito, es de nuestros órganos sexuales, de cómo nos sentimos como hombres, cómo nos sentimos como mujeres, cómo nos atraen, todo eso es sexualidad, no es únicamente el coito. Entonces, creo que hablar de sexualidad en la casa, en la iglesia, en todos los lugares sería lo fundamental, ¿verdad? Bueno, ya casi vamos a ir a una pausa, a la primera pausa del programa, pero una cosa que sí es importante y que yo sí quiero recalcarle a la audiencia es, hay documentos de la iglesia que hablan profundamente del amor y de la condición y de la responsabilidad, de que el matrimonio es una vocación, que el amor es el camino fundamental. Ahí tenemos Familiaris Consortio, podemos saber también con Humanae Vitae, que son encíclicas y documentos eclesiales que tienen que ser rescatados por nuestras comunidades y estudiarlas a profundidad para entender profundamente que no solamente se combate las cuestiones de proceso o de discriminación simplemente con información científica. La información científica es fundamental, pero tenemos también que entender cuáles son los grandes patrones. A veces dicen, bueno, no, que la iglesia dice que no puedes tener
tantos hijos o que no sé qué. No, eso no dice el documento. Y así nos funcionamos a veces en nuestras comunidades. No, es que el Papa dice, no, el Papa no dijo eso. O sea, lee qué dijo el Papa. Entonces, tenemos que saber sobre esas cosas. Y yo creo que en la siguiente parte podemos ir hablando un poquito sobre ese tema, sobre cómo podemos ir educando a nuestras comunidades parroquiales en estos procesos de aprendizaje sobre estos temas importantes. Así que vamos a esta primera pausa y regresamos con más acá. Iba caminando por la vida, esquivando cada mala situación. Una deuda por aquí, una riña por allá. Cosas que parecen grandes, pero no, que va. Luego me encontré en una batalla, en una tormenta de fe. Me di cuenta que soy frágil, que no tengo el control. Me convertí en un guerrero de Dios. Tengo fe, mi brújula es tu vida. Tengo fe, tus promesas mi cañón. Tengo fe, tu amor es mi esperanza y por ti sé que soy más que vencedor. Tengo fe. En muchos momentos quise mirar hacia atrás, pero recordé la historia de nuestro padre Abraham. Como María dije, sí, estoy aquí para la que sea. Con millón de manos por Goliat que se aparezca. Como Job, sigo en la lucha. Respondí como Samuel, habla que tu siervo escucha. Me mantengo como Pablo, a tiempo y a destiempo. Soy un militante, o sea, soy un guerrero. Y ando Con armadura puesta, enfrento esta guerra. Tu gracia es mi victoria, mi confianza está en ti. Contigo soy valiente, y aunque me duela fuerte, mi herida de muerte, si estás aquí. Tengo fe, mi brújula es tu vida. Tengo fe, tus promesas mi cañón. Tengo fe, tu amor es mi esperanza y por ti sé que soy más que vencedor. Tengo fe. Yo, G-U-E-R-R-E-R-O. Tengo fe, no por mí, sino por su amor. En dudas, en batallas, en cualquier situación. Nunca solo, siempre acompañado de su bendición. Como Sansón me da la fuerza que devora todo lo negativo que en los días se incorpora. Me hace valiente, me hace fuerte, estoy que doy la hora. Soy un guerrero porque él nunca se demora. Mi brújula es tu vida. Tengo fe, tus promesas mi cañón. Tengo fe, tu amor es mi esperanza y por ti sé que soy más que vencedor. Tengo fe. Chio López, militantes. Dímelo, Juanjo. Tengo fe. Estamos acá y estamos pues acá con nuestra invitada de hoy y yo quisiera que comenzáramos un poquito recordando fuera del en vivo. Estábamos hablando fuera del aire que había documentos de la iglesia actuales. Amoris Laetitia, por ejemplo, es una que se me viene a la memoria,
pero también me hablaba usted de documentos de la Iglesia Nacional acá en Panamá que tocan el tema. ¿Cómo cuáles nos podría mencionar? Bueno, hace aproximadamente unos 10 años se hizo un trabajo con la Iglesia Católica, y más que se inició con la Iglesia Católica porque estuvo el Padre Domingo Escobar del Hogar del Buen Samaritano, las hermanas de Malambo, que formaron parte de ese equipo de trabajo, y adicional se trabajó con el Instituto Ecuménico de Panamá. Ellos trabajaron y se hizo un documento, que hay un documento a nivel mundial que habla sobre la evangelización, desde el Evangelio, cómo evangelizar, cómo tratar el tema de VIH y todo lo relacionado al mismo. Entonces se hizo un documento también para Panamá hace 10 años y se empezó a trabajar con una pastoral de VIH. Lamentablemente está, pero no está, ¿verdad? Porque sí está, pero no tan activa, porque las personas muchas veces no les da un poco de miedo a ser estigmatizadas, a pertenecer a las comunidades que tengan que ver con el tema de VIH. De hecho, inclusive se han atrevido, por ejemplo, en el caso de sacerdotes que han trabajado, ¿verdad? Hablando que el sacerdote a veces hasta las palabras son discriminativas de los idosos, esa palabra es muy discriminativa. El padre de los homosexuales, porque todo el tema de VIH lo relacionan siempre con el tema de homosexualidad, ¿verdad? Sin embargo, hay un documento que sí se trabajó para Panamá y que está a la luz del Evangelio, cómo trabajar el VIH desde la luz del Evangelio. Hay acciones y todo un documento muy bonito que se trabajó con la pastoral. Hay algo que es importante también recordarle a nuestra audiencia, que es una de las grandes, enseñanzas del Papa Francisco es: tenemos que ser una iglesia de acogida, una iglesia que sea receptora, que sea misericordiosa, que sea símbolo del amor profundamente marcada por el Evangelio, por eso que él llama la alegría del Evangelio. Y evidentemente en algunos casos no lo somos, eso es una verdad. Pero también tenemos ejemplos como el Hogar San Juan Pablo II, como el Hogar del Buen Samaritano. Tenemos grandes ejemplos de esta misericordia y de estas obras de misericordia que hace la iglesia panameña, y que son símbolo de que no lo estamos haciendo tan mal en el fondo. No. Podemos hacerlo mejor, que queremos hacerlo mejor, y por eso son estos programas, para poder sacar un poquito, como voy a decirlo con claridad, de la ignorancia que tenemos al momento de manejar este tipo de temas. Sabemos que muchísimo de la ignorancia que tenemos es porque nos da miedo buscar y aprender sobre esto. Y a nosotros los panameños nos gusta, digo yo siempre, somos de patios limosos. Entonces repetimos lo que en el patio limoso la señora Mercha siempre me dice que yo digo esto, pero es la verdad. A veces somos como muy bochinchosos. Y entonces hablamos demasiado bochinche y nos manifestamos muchísimo a este nivel sobre estos temas. Pero yo le voy a preguntar porque de parte de ellas mismas nos hacían la observación, hay una ley, el marco legal para el tema discriminatorio. Hablamos ya del tema del Evangelio y de la responsabilidad que tenemos como iglesia de esto. Pero el marco legal, ¿cuál es el marco legal en Panamá para este tipo de temas? Bueno, uno de los aspectos fundamentales es que, número uno, como derechos humanos, ¿verdad? Hay algo fundamental que en Panamá se suscribe a casi todos los acuerdos internacionales, ¿verdad? No sé si es para bien o es para mal, pero estamos suscritos casi a todo. Lamentablemente, muchos de ellos no los cumplimos, ¿verdad? Entonces, dentro de eso también tenemos lo que es la Ley 40. La Ley 40 es la ley que habla sobre el tema de VIH en Panamá. Esta se actualizó el 2018 porque teníamos una en el 2005 y que habla sobre todo lo que son los derechos de las personas con VIH. También habla sobre algo fundamental, y la confidencialidad. Anteriormente nos dábamos cuenta de que, voy a hablar de Panamá, que es donde estamos, muchas de las personas asistían a los servicios de salud, se hacían la prueba de VIH y cuando se daban cuenta que era positiva o reactiva,
Entonces ya todo el centro de salud lo sabía. Y no solo, digamos, el centro de salud, no que toda la comunidad yo lo sabía, ¿verdad? Yo salía positiva y a toda mi comunidad lo sabía. Entonces las personas muchas veces por eso no se iban a hacer las pruebas. Pero sin embargo la ley 40 habla sobre la confidencialidad. ¿Qué quiere decir eso? Que nadie tiene derecho a divulgar mi condición de salud. Si yo soy una persona con VIH, yo vengo y se lo comento a usted en confianza, usted no puede divulgar mi situación de salud, independientemente que usted no sea un sacerdote o que sea solo un amigo, cualquier persona no puede divulgar mi situación de salud, ni un médico. Es algo así como cuando yo me voy a confesar, ¿verdad? El sacerdote no puede decir lo que yo le digo. Igual en una situación de salud o un diagnóstico de VIH, nadie tiene el derecho de decirlo si yo no lo permito o si yo no lo manifiesto. Entonces, creo que la ley nos ha ayudado muchas veces a decirles a las personas cuáles son los derechos, cómo manejar las situaciones, inclusive laboralmente también, porque antes lo que sucedía era que muchas personas se enteraban del diagnóstico y despedían a algunos colaboradores. Entonces la ley te protege, ¿verdad? De que no por ser una persona con VIH, a mí me van a despedir solo por saber que yo vivo con VIH. Entonces no me pueden despedir y otros aspectos que tenemos que están contemplados. Igual no me pueden prohibir ir a la escuela porque yo tengo VIH. La profesora tampoco no puede decir que yo tengo VIH o un niño tiene VIH. O sea, no tiene la autoridad para decirlo. Y, licenciada, y otra, en estos casos, ¿cómo hacerle llegar a las comunidades este tipo de información? ¿Cómo hacer didáctica esta información? Creo que es importante y quiero hacer una salvedad. Por ejemplo, aquí la ley, nosotros ahorita tenemos una debilidad en Panamá, porque esta es la ley y hay una reglamentación. ¿Cómo la vamos a llevar a cabo? Lamentablemente, acá la ley dice que a partir de los 10 meses ya tiene que haber una reglamentación. Esto se hizo en 2018 y estamos en 2024 y la reglamentación todavía está en vísperas de salir. Está que sale, pero que así como cuando se quema el pan en la puerta del horno, estamos igual con la reglamentación. ¿Cómo podemos hacer llegar? Fíjense, yo acá les traigo este ejemplar. De estos ejemplares hay muy pocos. Inclusive así impresos, no tenemos impresión. Entonces, número uno, deberíamos tener la ley impresa. Porque aunque la gente diga, no, es que aquí en Panamá no leen, sí, muchas personas no leen, pero otras personas sí leen, ¿verdad? Sí. Inclusive, si vamos a hablar de los derechos, yo creo que se debería hay clínicas de tratamiento de terapia antirretroviral donde atienden a las personas con VIH. En esas clínicas, que son del Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social, debería de estar esto como algo permanente, donde las personas puedan leerlo, puedan estarles dando capacitación, no solo a ellos, sino que al personal, a su familia, a las empresas. Acá la ley dice que las empresas tienen la obligación de incluirlo dentro de sus reglamentos laborales. Usted ha mencionado una palabra muy importante, retrovirales. ¿Qué significa tener acceso? En la ley, supongo, debe hablarse del acceso a los retrovirales. ¿Qué es un retroviral y cuál es el impacto que tiene en una persona que se le haya diagnosticado VIH? Que eso a veces mucha gente no lo sabe. Ajá, así como, por ejemplo, nosotros tomamos medicamentos para el azúcar o los hipertensos, ¿verdad? Las personas con VIH también toman sus medicamentos y se llaman antirretrovirales. Esos medicamentos lo que hacen es igual que controlan mi azúcar, los que controlan la presión, de esa misma forma, lo que hacen los medicamentos es que acaparan el virus y que en lugar de que se siga multiplicando, ellos lo detienen para que no se siga multiplicando, ¿verdad? Entonces, para eso nos sirven los medicamentos. Sin embargo, ¿qué pasa? Panamá es uno de los países que afortunadamente tiene acceso a los medicamentos. Una de las situaciones que hemos tenido desabastecimientos, sobre todo después del COVID, todo se enfocó en COVID y todas las demás enfermedades se quedaron como un poco aisladas, un poco separadas. Y el problema con el medicamento de VIH, como con el medicamento del azúcar, ¿verdad? Si yo soy diabético y no me pongo la insulina, si ya la necesito, ¿qué va a pasar? Lo mismo pasó con el tema de VIH. Los antirretrovirales no fueron otorgados a tiempo, hubieron muchas limitaciones. A veces hay comunidades, por ejemplo, en el interior del país, en la comunidad Novi,
ahí teníamos ahí había una de las dificultades, que el acceso no es fácil. El idioma tampoco lo es, entonces teníamos varias barreras. Afortunadamente ahorita ya hay una clínica donde hay un médico que entiende el idioma, tal vez no lo habla, pero lo entiende y se puede comunicar con la comunidad indígena. Hay un poquito más de acceso. Él ha tenido, yo diría que la bendición para esa población, porque él cuando las personas no asisten, él trata de localizarlas y todo. Obviamente que hay algunas que no las puede localizar porque están muy metidas en la montaña. Entonces las personas a veces tampoco salen a buscar su medicamento porque no tienen el acceso al transporte o porque no tienen las posibilidades de localizarlo. Volvemos sobre el punto inicial. Estas leyes que deben ser conocidas, incluso en las escuelas, debería hablarse de esto y tener acceso a estas leyes. Una de las preguntas que a mí siempre me hacen es, ¿y una persona que haya desarrollado la condición de VIH avanzado, puede en algún determinado momento con estos retrovirales superar la condición? Sí puede, siempre y cuando la persona sea adherente. Porque yo puedo tener un VIH avanzado, pero si yo empiezo a tomar mis medicamentos a tiempo y todo, sí puedo salir de esa situación de avanzado nuevamente a disminuir. ¿Por qué? ¿Qué hace esto? Él controla nuestro sistema inmunológico. Nuestro sistema inmunológico es como unos soldados, como los castillos de antes de las películas que veíamos. ¿Qué hacían los castillos? ¿Qué tenían los castillos? Soldados, ¿verdad? Y protegían. El castillo es nuestro cuerpo y el sistema inmunológico son esos soldados. Entonces, ¿qué hace el virus? Empieza a destruir a todos esos soldados. Y si ya no tenemos soldados en nuestro cuerpo, que es nuestro castillo, ¿qué pasa? Puede entrar cualquier situación de salud. Pero ¿qué pasa con el medicamento? Este medicamento viene y les da armadura a los soldados. Entonces ya no permite que el virus se siga multiplicando, no que lo detiene. Okay. Bien. ¿Qué recomendaciones tenemos como para las familias en general, para las escuelas? A mí me llama la atención que este documentito bien pequeñito, que es la ley 40, que no, dice usted, no hay suficientes ejemplares, que no se difunden en las redes, que no se conoce, en muchos casos. ¿Cómo hacerlo? O sea, ¿hay algún proyecto, algún programa o alguna institución que usted conozca aquí en Panamá que esté interesada en reproducir esto y hacerlo de manera pedagógica? Bueno, yo quiero comentarle y le voy a comentar algunas cosas. Por ejemplo, en cuanto a esto, lo de la ley. Sí es importante que la gente lo conozca, que sepa yo, no hay algún lugar que en este momento, que en algún momento determinado lo tenga. Nosotros sí tratamos de hacer un documento como muy amigable, porque las leyes no son fáciles de comprender, claro, a veces, ¿verdad? Entonces estas también es otra de las limitantes, porque a veces el lenguaje que utilizan no es el que cotidianamente utilizamos, entonces no es tan fácil como para las personas interpretar algunas de las cosas que dicen acá. Entonces esto se tiene que hacer de una forma amigable, de un lenguaje sencillo y claro para que las personas los comprendan. 1, 2, o sea, ahorita organismos para que hagan esto, que conozcamos, no. Nosotros hemos estado haciendo algunas campañas a través de A4AIDS, hemos estado sí enseñándole a las personas que viven con VIH y a los niños con los que trabajamos, conociendo de la ley, y a otras personas para que se conviertan en agentes multiplicadores. 1, de la ley. 2, de la prevención, ¿verdad? Porque nosotros también trabajamos actualmente con niños con VIH y con los familiares. Entonces, a los niños les enseñamos no solo lo que es el VIH, sino que también sus derechos, ¿verdad? De una forma mucho más sencilla. A los familiares, porque es importante que los familiares los conozcan, o a los cuidadores, porque en algunos casos algunos no tienen padres, son huérfanos y viven con sus abuelos o con sus tíos. Entonces, a los cuidadores también les hemos enseñado esos temas. Y actualmente también nosotros estamos trabajando con personas migrantes en Darién y en Chiriquí, donde se les está enseñando acerca de prevención y acerca de los derechos. Porque si bien es cierto, una persona migrante, alguien diría, no, es que no tiene derechos, no, es que los derechos son para todos. Todos tenemos derechos humanos, estemos en el lugar donde estemos, independientemente de qué país seamos o de dónde vengamos, todos tenemos los mismos derechos. Y la ley en Panamá igual cumple. Si una persona migrante
vive con VIH y viene, le dan también los medicamentos. No por ser migrante dice, no, esta persona es migrante y no le vamos a dar los medicamentos. También tiene derecho a los medicamentos. Por ejemplo, en el Ministerio de Salud, por ejemplo, el Santo Tomás, que es una de los lugares más grandes que tiene más población, igual si una persona migrante va y con su pasaporte o con una identificación y es detectada con VIH, también puede recibir los medicamentos. No tiene ningún impedimento de que sea una persona migrante. Eso es muy importante que lo conozcan también nuestra audiencia. Pero aquí quiero hacer como una radiografía y usted me dice si yo estoy equivocado o no. Si nosotros hiciéramos un mapeo sobre las situaciones o las poblaciones, los sectores poblacionales que están afectados por esto, que desconocen esta ley y de los derechos que le protege, por ejemplo, estaría, uno, los niños, digamos, la infancia en general, los niños, niñas, adolescentes. Luego estarían las mujeres propiamente, digamos, más mujeres en la zona indígena, que están más expuestas en algunos momentos a mayores violencias, a mayores, digamos, limitaciones educativas, etc. Luego podría estar también, el otro perfil es la comunidad LGTBI+, y luego también estaría, digamos, la población más considerada heterosexual en ese sentido, digamos que en ese orden. Me faltaría alguna allí, donde, aparte de la población migrante. No introduzco aquí, curiosamente, y lo veo desde esta perspectiva, a la otra población estigmatizada como en mayor riesgo, que son las mujeres que son trabajadoras sexuales. ¿Y por qué? Porque quizás si hay algún grupo que ha tomado conciencia de protegerse sobre ese sentido, ha sido ese grupo en particular. Entonces, me faltaría alguno en esa radiografía digamos, de grupos que podrían estar en riesgo sobre esto. Sí, yo creo que los mencionó a cabalidad, porque casualmente ahorita que venía en camino para acá, en el metro veía que hay un rótulo que dice de ACNUR, que las personas que tienen pareja, o mujeres que tienen pareja, ¿verdad?, o que están casadas o que tienen su pareja, han sufrido hasta cierta forma de violencia doméstica, ¿verdad? Un alto porcentaje, y no recuerdo si era el 50 o el 75%, y es alarmante esa situación, porque esas mujeres obviamente que no van a pedir ayuda, porque el vivir con violencia doméstica te hace doblemente vulnerable, si lo queremos ver así, porque como la sociedad nos ha reprimido, entonces muchas veces el decir que yo vivo violencia doméstica y ustedes que me conocen o la población que me conoce, yo que diga yo vivo violencia doméstica, no es nada fácil. Entonces yo creo que mujeres sí, en general sí, y yo diría que se mencionaron las poblaciones. Quizá en algún momento determinado hablamos de poblaciones vulnerables, ¿verdad? Y usted mencionaba muy bien las trabajadoras sexuales, que son las que más se cuidan, porque ellas, por ejemplo, las que son lo que hemos llamado legalmente reconocidas, trabajadoras sexuales tienen que ir cada 8 días a su clínica de higiene social y las revisan cada 8 días. Sin embargo, hay un alto porcentaje de mujeres que son trabajadoras sexuales que no van a sus controles. Además, muchas personas también no consideran que es un trabajo sexual el que yo tenga 3 amigos y que uno me pague el alquiler, que otro me pague la escuela de mis hijos, que otro me pague la comida, pero son mis amigos, ¿verdad? Pero eso también es trabajo sexual. Claro. Y la gente no lo ve como un trabajo sexual. Entonces ahí tenemos algo que tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Claro. Y yo creo que da para mucho hablar sobre este tema, pero nos gustaría también si hay mensajes de la audiencia o alguna pregunta que quieran hacerle a la licenciada al respecto. Pero aprovechando, yo creo que también es un tema importante que tenemos que abordar en algún momento, el tema precisamente de estos grupos vulnerables que viven en la capital, la gente que está en mendicidad, que es un problema muy fuerte y que nosotros no lo abordamos como un problema o como una enfermedad social, digo yo, porque es una enfermedad social, una sociedad que es incapaz de poder hacerse cargo
de estas poblaciones, ¿verdad? También de las personas que están, niños en la calle. Yo recuerdo que en Panamá no había muchos niños en mendicidad e incluso se jactaban hace algunos años atrás que habían erradicado el trabajo infantil, cuando todos sabemos que eso no es del todo cierto. Hay muchísimos niños que están en condición de trabajo, de calle, y que han tenido que abandonar la escuela por eso. Pues no sé si hay... ¿sí? Vamos a ver. Y mientras que usted revisa eso, sí me gustaría compartirles que hablamos de poblaciones vulnerables, ¿verdad? Y, por ejemplo, Panamá, como poblaciones vulnerables, las que usted mencionaba, sí, las mujeres, Panamá tiene contempladas a las mujeres trabajadoras sexuales como población vulnerable, a la comunidad LGTB, a las personas transexuales, que es una comunidad que muchas veces es discriminada, no solo por vivir con VIH, sino que también por su preferencia. Entonces es importante que tengamos eso en consideración. Bueno, saludos a Katia, que está también en sintonía, a Natalia, que nos está saludando desde Colombia. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Natalia, siempre está anuente a eso, ¿verdad? Y luego también pues a nuestros compañeros de trabajo que siempre están pendientes de nosotros escuchando el programa, ¿verdad? Como siempre yo creo que es importante... ¿ya? Ecología Buen Pastor también nos saluda. Entonces, muchísimas gracias. Dice que los retos de la población migrante con VIH es algo que también tenemos que abordar en algún momento. Nos quedan pocos minutos, pero creo que nos da tiempo para poder abordar esto. El tema de la migración. Ustedes están en el Darién, ustedes están en la Estación Temporal de Recepción Migratoria de las Aguas Blancas. Así en breve, ¿qué nos puede decir? ¿Cómo está el ambiente en este tema para esta población en concreto? Bueno, aparte de nosotros, también hay otras organizaciones que trabajan, ¿verdad? Nosotros, si bien es cierto, hemos estado atendiendo a más de 3.500 personas en las Aguas Blancas, de las cuales se les ha hecho tamizaje sobre el tema de VIH. También se les ha dado atención médica, atención psicológica, y se les ha dado medicamento en algún momento determinado a personas que viven con VIH y que han perdido sus medicamentos en el camino. Y también hemos atendido a personas que han sufrido abuso sexual y a las cuales también se les ha dado medicamento para que no contraigan el virus de VIH. Porque si bien es cierto, si una persona se pone en riesgo, así como está la pastilla de emergencia para no estar embarazada, también hay un medicamento el cual uno puede tomar y no contraer el virus de VIH, pero eso es en las primeras 48 horas, ¿verdad? De haberse expuesto o haber pasado por alguna situación de riesgo. Entonces, las personas migrantes, hay un estudio que dice que un alto porcentaje de personas migrantes han sido abusadas sexualmente, sobre todo en la selva del Darién. Y obviamente que después de un abuso es como muy traumático uno llegar a hablar. Fíjese que a mí me violaron, ¿verdad? O sea, no es una situación que se hable con facilidad y nos hemos topado con ese tipo de situación. Entonces, las personas migrantes están en vulnerabilidad de poder contraer el virus, una de las poblaciones fundamentales por la situación, sobre todo los que están saliendo del Darién. Entonces se les está haciendo prevención, también se les está hablando que es importante que comuniquen, que denuncien, porque tampoco tenemos una cultura de denuncia. Y también las personas migrantes piensan de que como son migrantes, si yo denuncio que me violaron en la selva, entonces me van a dejar aquí, ya no voy a poder continuar y muchas cosas más. Porque también hay mitos de las personas migrantes, entonces tienen temor a de que lo que diga, mejor me quedo con la boquita callada y cuando llegue a donde llegue voy a decir lo que me pasó, pero en ese transcurso pueden contraer el virus de VIH, entonces se les está haciendo educación donde informen que eso no los van a detener en ninguno de los países porque digan que denuncian que han sido violados o cualquier situación, porque es importante también hacer esa educación con las personas migrantes. Y centrándonos y aprovechando estos últimos minutos, ¿cómo puede contactar a alguien a la organización Aid for AIDS? Bueno, nosotros estamos ubicados en Clayton. Tenemos una oficina, nuestra oficina central, y también tenemos uno en el Hospital del Niño. Cualquier persona que quiera, puede, en el segundo piso del Hospital del Niño, que sería como lo más céntrico, pueden acercarse y pueden recibir información, pueden recibir tratamiento también.
o podemos hacerles el enlace con las organizaciones porque nosotros trabajamos directamente con niños. Pero si hay personas adultas también las podemos hacer el enlace con otras personas y en nuestras oficinas en Clayton. ¿Algún número de contacto, página web? Sí, estamos como A4Ace Panamá en las redes sociales y ahí nos pueden localizar. Bueno, yo creo que ha sido muy interesante la conversación con usted, licenciada, de verdad enriquecedora porque nos permite de alguna manera el abrir un poco los ojos, de quitarnos un poco las vendas. Yo creo que es muy importante para nuestra iglesia el poder asumir estos retos y hablarlo con claridad. Les recuerdo siempre, y a mí siempre me parece que es fundamental el siempre decirle a nuestras comunidades, busquemos nuestros documentos eclesiales, leámoslo, aprendamos, compartimos, preguntemos y hablemos con la gente que sabe y conoce sobre los temas para poder ampliar nuestro conocimiento y no solamente eso, sino también poderlo reproducir. La evangelización tiene que ver con el evangelio y evidentemente tenemos que anunciar la buena nueva de ese evangelio, pero también parte de la evangelización, como nos recordaba el Vaticano II, es también saber hablar con el lenguaje de este mundo y saber aprender a decir las cosas con claridad y espontaneidad. Yo creo que eso es muy importante en este último programa de este año a través de Radio Claret. De verdad, muchísimas gracias a los hermanos claretianos por todo el esfuerzo en este año que han estado con nosotros acompañándonos. Les recordamos que este mismo programa se va a reproducir también en Radio Hogar los jueves a las 8:30 de la noche y pues esperamos seguir contactando con ustedes el próximo año a través de Caminos de Encuentro aquí en Radio Claret Digital. Gracias de verdad y muchísimas bendiciones para estas fiestas de Navidad y de Año Nuevo. Gracias por todo y muchas bendiciones, ¿verdad? Y para... ¿Cómo? ¡Ay, feliz! Claro, ya, feliz Navidad. Y bueno, me dice la señora Mercha que feliz Navidad. ¡Feliz Navidad! Así que no se me olvida de vez en cuando. Muchísimas gracias, licenciada, por participar con nosotros y gracias a los hermanos que están detrás en cabina allá, siempre pendientes de nosotros haciéndonos señas, ¿verdad? Así que bueno, muchísimas gracias. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet.